El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de una o dos personas, para que todo lo que se diga conste por boca de 2 o 3 testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad, y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano o de un publicano. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro también que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se lo concederá. Pues donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Demos un aplauso al Señor en esta noche. Para este domingo, el Señor por su palabra nos muestra un tema que ciertamente es muy importante, ¿verdad? Tal vez no es tan común hablar del tema de la corrección fraterna. Ya la primera lectura indicaba de alguna forma esta especial forma de relación humana. Dice: si yo pronuncio sentencia contra un hombre porque es malo y tú no le amonestas para que se aparte del mal camino, morirá por su culpa, pero yo te pediré cuenta a ti de su vida, ¿verdad? Naturalmente no se trata de cualquier persona, se trata de algún prójimo cercano. Por supuesto, ¿verdad? No somos responsables de las acciones de todas las personas, ¿verdad? Todos tenemos una libertad y en función de esa libertad todos somos responsables de nuestros actos y no podemos ser responsables nosotros de las acciones de otros. Pero sí hay una invitación importante en el Evangelio respecto del prójimo. No porque seamos responsables de sus acciones, no. Parece ser que la intención es por amor al prójimo, por amor al prójimo. Si uno de verdad tiene una persona cercana, una persona a la que se le quiere, a la que se le estima, de alguna manera también como parte de eso, ¿verdad? Como parte de ese sentimiento, pues ciertamente habrá que ayudarla. Por eso mismo, ¿verdad? Por el cariño, por el aprecio, por la amistad que se le pueda tener, pues ciertamente se nos puede facilitar hasta cierto punto pues el poder acercarnos y el poder invitar a las personas a corregir a partir lógicamente de la amistad, a partir del cariño y de buscar el bien para las personas. Sé que muchas veces no lo hacemos porque pensamos de que las personas se pueden ofender o que nos puedan mandar por ahí diciéndonos que no debemos meternos en lo que no nos importa o en donde no nos han llamado. Y ciertamente puede ser que tenga razón, pero como la motivación es por el cariño que te tengo, por el aprecio, por la amistad, yo sí creo que la fidelidad, pero sobre todo en la amistad, debe de expresarse en esto, ¿verdad? Porque uno se puede hacer desentendido, ¿verdad? Como que dice, su problema, ahí que mire cómo salga, si sale. Pero la fidelidad parece ser a la amistad. De alguna manera obliga, en conciencia obliga a tomar acciones a favor de la persona. Naturalmente no se pretende con esto hacerle daño, hacerle sentir mal, molestarle,
incomodarle, sino una invitación, la invitación a la conversión. Yo creo que sí es sano. Además, como creyentes, también estamos llamados a ser instrumentos de Dios al servicio de los demás. No necesariamente porque alguien esté cometiendo errores graves o evidentes, ¿verdad? Pero ciertamente lo mínimo que se le pediría a un creyente sería, mire, si tiene algún conocido, alguien que está muy cerca de usted, pues trátele de animar en la fe. Lo mínimo. No necesariamente porque la persona esté haciendo algo indebido o incorrecto, simplemente, ¿verdad? El creyente se debe de sentir movido para compartir su fe y de alguna manera, pues posiblemente para que otros también compartan la fe nuestra. Si fuera el caso de alguna situación irregular, pues vale la pena más todavía, por fidelidad a la amistad, por ser honesto con la persona, ¿verdad? Y poder venir y decir con la confianza que en un momento determinado pudiéramos tenernos, ¿verdad? Decir, mira, no está bien esto, ¿verdad? Estas cosas no te traen ningún beneficio, no es correcto, hay que reconciliar, hay que recapacitar, ¿verdad? Y saber arrepentirse de los errores que uno puede cometer. El Evangelio va más allá todavía, porque invita al Evangelio a hacer una visita personal, a solas, dice, amonestar, dice, tarjeta a María, diríamos. Si te hace caso, si tu hermano, si tu hermana te hace caso, dice, habrás salvado a tu hermano. Y si no, todavía el Evangelio plantea el visitarle con 2 o más testigos. Lógicamente, no es tanto como para certificar, ¿verdad?, que estuvimos presentes y llegamos y levantamos un acta ahí, ¿verdad? No, es para mí, inclusive lo que viene a continuación, ¿verdad?, cuando dice la comunidad que apoye, para mí es un poco el sentido de hacerle ver de la preocupación del grupo de hermanos, hablando ya de una comunidad, el grupo de hermanos que tienen por una persona, la familia, pensemos, ¿verdad? Es decir, que no estamos indiferentes ante su situación, que nos preocupa su vida, su salud. Pensemos, por ejemplo, una persona con problema de alcoholismo, por ejemplo. Ciertamente es una persona que necesita apoyo, que necesita que se le muestre de alguna manera la solidaridad, el compañerismo, la amistad, que se le visite, que se le anime, no que se le regañe o se le margine, ¿verdad? Porque al final son situaciones que se van agravando y que se pueden complicar. Veo yo, por lo tanto, que el tema de la corrección, de alguna forma, sí es una invitación para que la hagamos efectiva. Riesgos, por ejemplo, que perdamos una amistad. Pero creo yo que vale más la pena perder una amistad siendo honesto, siendo fieles a la amistad, diciendo las cosas y no callando. Creo yo que hacernos los desentendidos y pensar esto, ¿verdad?, es su problema, que mire cómo lo resuelve y que mire cómo sale, pues de alguna manera yo creería que podría ser la postura más fácil y más cómoda, pero definitivamente estaríamos traicionando el valor de la amistad y sobre todo el mandamiento, ¿verdad? Amar al prójimo es no desearle, o más todavía, evitarle cualquier daño a nuestro prójimo, cualquier daño que se pueda hacer en su salud, en su integridad física, en su dignidad y en su buena fama. De esto mismo también se desprende el tema de la corrección familiar, la corrección a los hijos. Sé que en otros tiempos, ¿verdad?, se hablaba mucho de la agresividad
de la violencia en cuanto a la corrección. Naturalmente, pues hoy sí se invita a todos los padres de familia a ser prudentes en la corrección con sus hijos. Si se tuvo la mala experiencia en el pasado, tal vez de la agresividad, del cincho, del chicote, de los zapatos que salían volando, tenedorazos, sartenazos. Cierto, verá que lo podemos recordar y como algo muy lamentable, ¿verdad? Es decir, definitivamente hoy podrá darnos risa esto, ¿verdad? Pero en su momento ciertamente puede ser muy traumatizante y muy doloroso. Entonces, cierto, no creo que se tenga que repetir, ¿verdad? No se puede argumentar en ninguna forma, no se puede justificar que la agresión a un niño, a una niña o a un adolescente sea justificable, en ningún caso. Es decir, por muy grave que haya sido la situación, no se puede justificar la agresividad a los hijos, porque en primer lugar es una contradicción. Se supone que si uno ama a alguien, pues no le hace daño. Ese concepto también que se tiene, que el que te ama te aporrea, eso no es consistente, no es consistente. Es decir, si se le ama a alguien, se le cuida, se le valora, se le aprecia, no se le causa ningún daño. Pero si vamos a agredir a alguien, si vamos a insultar a alguien, pues lógicamente casi uno podría pensar que se trata de un enemigo, de un rival, ¿no? De alguien que uno ama, que uno aprecia, carne de su carne, sangre de su sangre. No se puede justificar ni la agresión a los niños, niñas, como tampoco a la mujer, en ningún caso, ¿verdad? Es decir, inclusive hay razones de tipo proporcional, ¿verdad? Es decir, una madre comparado con una niña o un niño. Es decir, hay diferencia en el tamaño, hay diferencia en la fuerza. Un hombre versus una mujer, en algunos casos sí hay diferencia de tamaño, en algunos casos, pero no se justifica y en ningún caso. No hay una razón suficiente como para propiciar la agresividad, y por eso valdría la pena, ¿verdad?, considerar la corrección a los hijos debe de buscarse de otra forma. Si de alguna manera, hay que reconocerlo, algún padre o alguna madre fue víctima en su infancia de la agresión, yo creo que sí necesita perdonar a sus agresores, a sus padres, abuelos, tíos, familiares. Sí necesita hacer un trabajo muy serio de reflexión y de perdón, ¿verdad? Saber perdonarles por las injurias y las infamias, porque eso fue dañino, fue malo, independientemente de las acciones por las cuales pudieron ser víctimas. Saberse y entenderse como víctimas, porque lo fueron, y sobre todo pensar, ¿verdad?, no repetir la historia con sus hijos, porque si alguien ha sufrido en carne propia agresiones físicas, agresiones psicológicas, si alguien ha sufrido en carne propia alcoholismo en su casa, debiera ser la primera persona en renunciar a todo ese tipo de prácticas para romper en un momento determinado la cadena. Yo no creo que sean factores hereditarios, yo no lo creo, desconozco mucho de lo de la genética, pero yo no creo que la agresividad sea algo que se pueda transmitir genéticamente. Más creo que muchas veces nos justificamos argumentando procedencias, argumentando que no, así fui formado yo y entonces así debo de formar yo. En algún momento hay que cortar esa cadena e interrumpir también ese estilo, esa forma de corregir.
por lo tanto, pues también invitar a los niños, invitar a los hijos, a las hijas, a no ser causa de malestar para sus padres, para sus madres. Porque efectivamente somos responsables a veces los hijos de las reacciones negativas de los padres, especialmente de la madre. Y entonces tratemos de evitarles las molestias a la mamá para que no reaccione muchas veces agresivamente. Saber hacer una corrección sana, hablar las cosas, decir las cosas. Dice hoy el Evangelio también, donde dos o más se reúnan en mi nombre. Es decir, de un momento de oración, entiendo yo, ¿verdad? En el nombre del Señor, reunirnos un ratito. ¿Qué familia se toma un tiempo de la semana? No estoy diciendo del día ni siquiera, ¿verdad? No digo para estar en misa juntos, que por supuesto que está bien, por lo menos para orar un minuto, pedir por la salud de los abuelos, pedir por el trabajo de los padres, pedir por el bienestar de los hijos. Podría ser muy diferente la actitud de un muchacho, de un joven, de un niño, si antes de salir a estudiar, pues la madre, el padre, en un momentito, no sé cuántos segundos podrá hacer, pedirle a Dios para que le acompañe y le ilumine, tal vez en su examen mañana o en ese mismo día. Seguramente podría ser distinta su percepción de la vida si en lugar de discusiones, si en lugar de conflictos familiares, no se toman un momento nada más para un momento de oración, sabiendo esto, ¿verdad? Donde dos o más se reúnen en mi nombre, dice el Señor, ahí estoy yo en medio de ellos. Por lo tanto, la corrección siempre es necesaria. Y también estar abiertos nosotros, sobre todo los adultos, ¿verdad? Abiertos a que efectivamente nos podemos equivocar, por supuesto que sí, somos humanos. Tener la suficiente capacidad y humildad para aceptar también que nos hemos equivocado, para aceptar la corrección. Algún hijo alguna vez nos pueda señalar algún defecto o alguna equivocación, algún hermano, pues también saber aceptar, ¿verdad? Es decir, los adultos, no porque seamos mayores somos infalibles, nos equivocamos, cometemos errores. Y por lo tanto, pues saber aceptar en un momento determinado la corrección que nos venga de alguien de fuera. Pidámosle al Señor entonces que nos siga animando a todos, ¿verdad? Que la corrección pues sea una forma de expresar nuestro cariño sincero, que la corrección sea una manera indirecta de decir, pues le queremos, porque le queremos ayudarle, no evitarle muchos daños, no juzgarle, ¿verdad? Porque no se trata de juzgar a las personas, sino de buscar su bienestar. Nos ponemos de pie, vamos a proclamar nuestra fe, diciendo juntos, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso,